Atención, ciudadanos de Nueva York. Una amenaza se balancea entre nuestros rascacielos, envuelta en telaraña y arrogancia juvenil. Se hace llamar Spider-Man, pero no se dejen engañar por su disfraz rojo y azul, ni por sus acrobacias circenses. Este enmascarado no tiene licencia, no tiene entrenamiento y desde luego no tiene respeto por la ley. Héroe, por favor. ¿Desde cuándo los héroes se esconden detrás de una máscara? Este sujeto ha sido visto interfiriendo en las operaciones policiales, colgando criminales de las farolas como si fueran piñatas y causando daños a la propiedad pública sin asumir responsabilidad alguna. ¿Quién lo controla? ¿Quién lo supervisa? Nadie. Y mientras tanto, el Bugle es el único medio que se atreve a decir la verdad. Spider-Man es un peligro para esta ciudad. No se preocupen, queridos escuchas. Mientras los medios lo glorifican, aquí, en el Bugle, seguiremos investigando, denunciando, exigiendo respuestas, porque Nueva York merece justicia y no acrobacias. Si quieren saber más detalles, chéquenlo en el podcast. Aunque para James Jonah Jameson se tenga una postura bastante crítica, no podemos dudar del interés, sobre todo del interés público por este personaje, ya que Spider-Man fue creado por el escritor Stan Lee y el dibujante Steve Ditko, debutando en el cómic Amazing Fantasy número 15, publicado en agosto de 1962 por Marvel Comics. Su historia de origen es un poco trágica, pero es emblemática. Peter Parker, un estudiante de secundaria, adquiere poderes arácnidos tras ser mordido por una araña radioactiva. Inicialmente usa sus habilidades para beneficio personal, pero tras la muerte del tío Ben, una tragedia que pudo haber evitado, aprende: un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Desde entonces, Spider-Man ha luchado contra el crimen de Nueva York, enfrentando a villanos como el Duende Verde, el Doctor Octopus, el Hombre de Arena, mientras intenta mantener su vida personal en equilibrio. Dentro de las historias clásicas de nuestro fantástico trepamuros, podemos encontrar una gran selección de cómics e historias destacadas que han definido la trayectoria de Spider-Man. Sin dejar de lado que él aparece en Amazing Fantasy en el 1962, la primera y la gran aparición de Spider-Man, y ver el origen de Peter Parker y cómo obtiene sus poderes para aprender una lección que marcó toda su vida, tenemos historias bastante importantes y bastante llenas de trasfondo que le dan un enriquecimiento bastante grande a lo que es nuestro héroe. Y una forma de enriquecerlo es con una de las historias más importantes para Spider-Man, porque tiene que sopesar una pérdida muy importante. The Night Gwen Stacy es una de las historias más trágicas de este personaje. Aquí, el Duende Verde asesina a Gwen Stacy, uno de los grandes amores de Peter, cambiando para siempre el tono de los cómics de superhéroes. Y obviamente, esta es una de esas historias que tiene un impacto profundo en nuestro héroe, puesto que es una forma de recordar que sus acciones tienen consecuencias y estas consecuencias pueden traer
pues catástrofes y tragedias a todos los que lo rodean. Otra de las historias que tiene bastante peso para nuestro héroe es la última cacería de Kraven. Hay que recordar que Kraven es un cazador nato que en su afán de vencer a los más poderosos enfrenta a Spider-Man, lo captura y lo entierra vivo, asume su identidad para demostrar que él es el mejor. Esta es una historia oscura y psicológica que explora los límites de nuestro héroe. Si hablamos de historias complejas, sobre todo como la que acabamos de mencionar, hay que entender uno de los puntos más importantes de lo que es Spider-Man. Y esto se encuentra en la saga de los clones. Una completa trama compleja que introduce a Ben Reilly, el clon de Peter Parker, donde cuestiona su verdadera identidad, como si él es el clon o es el Spider-Man original, trayéndole múltiples situaciones y complejos enredos dentro de esta trama, buscando tener una respuesta a quién soy, por qué estoy y por qué lo soy. También dentro de estas grandes historias tenemos una de las partes más introspectivas de lo que es Peter Parker, el Spider-Man Blue. Tenemos pues esa historia completamente nostálgica en la que Peter recuerda su relación con Gwen Stacy. Esta saga está escrita por Jeff Loeb y dibujada por Tim Sale, que es una carta de amor al pasado y sobre todo a esas consecuencias de las acciones de Spider-Man, entendiendo su frase con la cual se identifica: un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y como todo superhéroe ha tenido reinvenciones, cambios y sobre todo muchas versiones, pero la versión más interesante que podría haber para mí y mis gustos es Ultimate Spider-Man. Esta reinvención acerca a la modernidad del personaje en el universo Ultimate. En esta se presenta a el contemporáneo y más joven Peter Parker. En este momento podemos verlo como una persona más alegre, más inmadura, porque al fin y al cabo es una versión más fresca del mismo. Esta historia, escrita por Brian Michael Bendis, hace mostrar cómo sería ahora la forma en la que Peter Parker va a ver el mundo. Y hablando de mundos, hay que ver sobre todo que en estos mundos existe un multiverso. Y esto lo podemos ver en la serie de cómics de Spider-Man en el Spider-Verse de 2014. Es una épica historia que reúne a múltiples versiones de Spider-Man de diferentes universos para enfrentar a Morlun y los herederos. Aquí es de donde se originan los distintos puntos del multiverso y las distintas versiones de Spider-Man. Podemos ver distintos tipos y orígenes del mismo superhéroe, teniendo en base a Peter Parker, y de ahí las distintas vertientes que podemos encontrar del superhéroe. Uno de los cómics que ha sido más impactante, sobre todo porque forma parte del Ultimate Spider-Man, de los números 153 al 160, es la muerte de Spider-Man. El sacrificio final de Peter Parker en este universo Ultimate, dando paso a un joven arácnido que no es Peter Parker. Aquí se ve la introducción de un joven Miles Morales.
En la sección anterior mencionamos La última cacería de Kraven, una de mis historias favoritas de los clásicos de Spider-Man, ya que es una de las historias más oscuras y psicológicas de nuestro superhéroe. La trama gira alrededor de Kraven, el cazador, quien decide que su última hazaña será derrotar al Trepamuros, de una forma definitiva y para siempre. Kraven logra capturar a Peter Parker, lo droga y lo entierra vivo, creyendo que ha vencido al héroe. Y luego se disfraza como Spider-Man y patrulla la ciudad, demostrando que él puede ser un mejor vigilante. Durante este tiempo, Kraven captura al villano Alimaña, pero se niega a matarlo, mostrando una extraña moralidad. Peter finalmente escapa de la tumba y confronta a Kraven, quien no lucha. En lugar de continuar el conflicto, Kraven decide desuscribirse de la vida, creyendo que ha completado su propósito, de una vez y para siempre. La historia explora temas como la identidad, la muerte, la redención y la obsesión. Es considerada una obra maestra dentro del canon del trepador. Pero si podemos definir a esta historia en una sola frase, esta sería una meditación sombría sobre la obsesión, la identidad y el precio de la victoria. Dentro de su historia, también Spider-Man ha saltado a la pantalla chica, teniendo múltiples versiones, múltiples interpretaciones de lo que es la vida del arácnido, teniendo entre distintas series a Spider-Man, la serie animada. Lo que conocemos como el Spider-Man de los 90s es considerada una de las adaptaciones más fieles al cómic. Sigue a Peter Parker mientras se enfrenta a sus villanos clásicos, como Venom, el Duende Verde, Kingpin, con una narrativa madura y serializada, porque esta sí tiene continuidad y los hechos que pasan en las partes anteriores tienen importancia para el desarrollo de ciertos arcos de la serie. También tenemos Spider-Man and His Amazing Friends de los años 80. Esta es una versión más ligera del amigable Hombre Araña, donde Spider-Man se une a Iceman y Firestar para combatir el crimen. Esta era una de esas series para acercar a los cómics y al personaje a audiencias más jóvenes en esa época. Porque hay que recordar que aquí los cómics tenían un tono un poquito más oscuro en general en los 80s. Por lo tanto, pues para acercar a las audiencias más jóvenes, con este equipo de superhéroes liderado por Spider-Man, se pretendía tener un alcance más allá de los jóvenes que ya estaban cautivados por el superhéroe. También tenemos a The Spectacular Spider-Man, una aclamada animación dinámica con desarrollo de personajes. Esta presenta a un Peter más adolescente que va nivelando su vida entre hacer cosas de la escuela, tener una vida normal y ser un superhéroe, teniendo esa picardía, esa audacia representada en la serie que se nota más que está basada en el humor que tiene Peter en los cómics. Por eso es una de las series más aclamadas y más queridas por el público, teniendo como principal enfoque el ver que un adolescente normal puede hacer más con una capucha que todos aquellos que deben de proteger el lado del bien. También aquí dentro de estas series encontramos una versión de Ultimate Spider-Man inspirada en su cómic homónimo. Esta serie mezcla mucho la acción con humor y rupturas de la cuarta pared, puesto que Peter lidera un equipo de jóvenes héroes bajo la tutela de S.H.I.E.L.D. Esta serie coloca a Peter Parker en la situación clásica de ser un adolescente que está desarrollando su vida, como lo que se puede ver en los cómics, en el espectáculo de Spider-Man, pero ahora tiene un origen un poquillo diferente.
sus padres fueron agentes de SHIELD. Por eso se ve la incursión de esta organización y de Nick Fury, que este se vuelve su mentor para tener a su cargo a un grupo joven de superhéroes, teniendo a White Tiger, a Nova, a Luke Cage y a Iron Fist como sus miembros del equipo, el cual tiene que liderar para demostrar que es el Ultimate Spider-Man. Esta serie tiene bastante peso, puesto que sí tiene mucho del peso del cómic, pero empieza a haber un punto donde se diferencia y hace team-ups con los Avengers, con la serie de los Vengadores de Marvel, que es así como se conoce, teniendo esa conexión de, pues es el multiverso, bueno, el universo de lo que es la serie animada, puesto que está más basada en lo que se ve en el MCU, porque pues la apariencia de Nick Fury es similar a la de Samuel L. Jackson, el Nick Fury del MCU. Ya mencionamos esta serie en el bloque anterior, y sobre todo Spider-Man, la serie animada, que es una serie que comprende varias temporadas entre los años 1994 y 1998, que aquí pudo haber estado un poquito después, ya casi tirándole al 2000, porque llegó diferida. Si no mal recuerdo, esta pasaba en el canal 7, y si recuerdo mal me lo dicen en los comentarios. Esta serie es muy fiel a lo que es el cómic, porque arranca con contarnos el origen de Peter, la transformación de Peter tras la mordida de una araña genéticamente modificada, dentro de lo que es una excursión escolar de un Peter que no se ve tan adolescente, pero sí se ve lo suficientemente maduro para entender lo que pasa a su alrededor, teniendo la situación clásica de, pues oye, el simp de Mary Jane, le quise tomar una foto y pues me picoteó una araña. Similar a lo que pasa en los cómics y en la primera película dirigida por Sam Raimi, las películas de Tobey Maguire para rápido. Entonces esta serie desarrolla muy bien esos puntos, esos encuentros con cada uno de sus héroes, para posteriormente incluir lo que es la llegada del simbionte a través de lo que es la exploración espacial que tiene el hijo de James Jonah Jameson. James Jonah Jameson Jr. es el que trae el meteorito donde viene Venom, el simbionte, donde hay una lucha completamente interna dentro de lo que es Peter, cuestionándose por qué es Spider-Man. Si es Spider-Man para ayudar a las personas con los poderes que él tiene, o si es Spider-Man solo porque es una forma de mitigar lo que siente. Puesto que el simbionte destapa el lado oscuro de Peter, un lado más arriesgado, un lado más violento, pensando y muy en su interior que si eso es él, esa violencia, esa ira reprimida, esa pérdida de control. Recordemos que Peter vive contenido porque su fuerza es proporcional a la de una araña. Puede cargar una cantidad ridícula de peso. Tiene muchísima fuerza. Sabe Peter muy bien que si él pierde el control, puede matar a alguien con un golpe. Entonces Peter se la vive contenido. Cuando obtiene el simbionte, libera su lado más violento. Entonces eso es lo que trae consigo mismo la aparición de Venom y el simbionte. Dentro de estas aventuras que tiene Spider-Man en todo lo que es esta saga, conoce a alguien muy importante para él, Harry Osborn, que es parte de las industrias Osborn porque su padre es el dueño y director de la misma. Y aquí nace uno de los grandes villanos que tiene Spider-Man, el Duende Verde. Este duende que, con el origen que tiene, pues está completamente absurdo, bueno no absurdo, absorto en su universo, en su mundo. Y no es nada más ni nada menos que el padre de Harry.
Norman Osborn, alguien tan cercano a Peter, que si Norman supiera la identidad de Peter, todo el universo de Peter terminaría ahí. Y no hay que olvidar que dentro de todos estos villanos hay un grupo muy importante para Spider-Man, puesto que lograron nivelar fuerzas y limar asperezas para unirse contra él. No hay que olvidar que aquí hace la aparición de los 6 siniestros. Aquí tiene que enfrentar a todos y cada uno de esos villanos, como el Buitre, Electro, Rhino, el Doc Ock y alguno que se me esté escapando en este momento. Teniendo en cuenta que es muy difícil lidiar con todos estos villanos, pero Peter es el único que puede ponerle fin a ese tipo de alianzas monstruosas. Porque podemos haber personas involucradas, bueno, ficticiamente dentro de este universo, que pueden estar en peligro por las acciones de estos 6. Peter tiene algo muy importante en este universo: una relación amorosa con Mary Jane Watson, que tiene múltiples vertientes, múltiples variantes, porque hay muchos arcos alrededor de estos dos. Pero siempre desde el principio se nota el interés de Peter por Mary Jane, y Mary Jane cómo se va involucrando con él, porque al final de cuentas, de ser amigos terminan siendo pareja y terminan estando casados, teniendo un desenlace bastante extraño con un arco específicamente para lo que es Mary Jane. No quiero spoilerles este arco en específico porque es bastante bueno y es uno de los que le da crecimiento a este Spider-Man de la serie animada, porque hay muchos cuestionamientos y se ve la búsqueda incesante de Peter por encontrar lo más valioso que ha tenido en mucho tiempo. Aquí también tenemos un toque a lo que es el multiverso, con la introducción de Madame Web, preparando todo el campo para lo que es un conflicto multiversal orquestado por un Spider-Man controlado por simbiontes, que da a pensar mucho en qué es lo que pasaría con Spider-Man si este perdiera el control de sí. Podemos ver distintas versiones y encarnaciones del héroe, hasta el punto donde se encuentra con uno que es un Spider-Man que no es Spider-Man, porque en ese Spider-Man que estamos viendo que solamente es un actor, le explica que en su universo él es un cómic, es un personaje de historieta, donde este lo lleva a ver a su creador, que es Stan Lee, y ahí es donde termina esta serie. Spider-Man reflexiona sobre su legado, sobre lo que es, sobre lo que él debe de ser para su mundo, y ahí teniendo en cuenta que en otros mundos él solamente es una obra de ficción. Todos estos momentos definieron mucho de lo que es Spider-Man, con ese tono épico y emocional que tiene esta serie, consolidando a Spider-Man como un icono de los años 90. Y con este podcast inauguramos una serie similar para Spider-Man como lo hicimos con el murciélago de DC. Vamos a hablar un poco de lo que es Spider-Man, específicamente en este capítulo de lo que es su origen en los cómics. Bueno, estamos hablando, para ser exactos, un poco de su animación, un poco de sus historias. Porque Spider-Man es el símil de lo que es Superman para DC. Es el ejemplo del héroe que lo puede todo y siempre se mantiene contenido porque sabe que el día que pierde el control puede haber algo más que una tragedia. Así que cuéntame en los comentarios si tienes alguna de estas historias fantásticas de Spider-Man como tu favorita, sobre todo de los cómics, o bien
de algunas de las series animadas o películas animadas donde se vea involucrado nuestro querido Trepamuros. Déjalo en los comentarios y sobre todo déjanos un like, porque pues es importante saber que te gusta este contenido. Suscríbete para que te enteres de cuando tenemos videos. Recuerda que tenemos videos especiales, tenemos tops, algunos proyectos que se están trabajando para tener pues más contenido para ustedes. Y sobre todo, hay que hacer comunidad en redes sociales, porque ahí es nuestro tablero de anuncios donde les avisamos si hay podcast, no hay podcast, si hay video, les recomendamos cosas. Así que chéquenlo, les va a gustar. Así que no se olviden de que pues aquí nos encantan los cómics, nos encantan las historias fantásticas. Y sobre todo, que yo soy su adorable amigo y vecino, Kion Mula. Y esto fue En lo que cae algo.